Bueno, chicos, bienvenidos a la píldora especial FrikiMad de este año. Ya sabéis que este año otra vez tenemos que hacer estas píldoras online por temas de que hay un virus por ahí suelto que no nos dejan paz y esas cosas. A ver si el año que viene ya lo conseguimos hacer en vivo y en directo, pero esto no quita que este año no vayamos a hacer FrikiMad en píldoras. Entonces, tenemos la suerte de que gracias a las nuevas tecnologías, que como digo siempre, que ya no son tan nuevas, podamos reunirnos con gente como la que tenemos hoy, que teníamos una charlita pendiente desde que en el 2016 recibieron el premio Orgullo Friki y nada, pues están con nosotros Tony Bestar, Marcos Cabotá, directores de cine, gente súper maja y que han querido compartir con nosotros un pequeño homenaje que le queríamos hacer a David Prowse, al actor que estaba detrás de la máscara de Darth Vader en la trilogía original y que nos dejó en noviembre del año pasado. Así que todo en uno. Vamos a hacer una charla así un poco distendida y un poco con recuerdos del personaje. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo va? Pues aquí estamos. Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Celebrando el 15 aniversario del Orgullo Friki, que llevamos 15 años dando la paliza. Que ya vamos, ese 2006, cuando empecé un poco a liarla, ya está como en la prehistoria. Si pasa el tiempo, que no veas. Haces una gran labor, Germán, porque el Orgullo Friki es maravilloso. Hay que reivindicarlo. Pues ahí estamos y ahí estaremos lo que haga falta. Bueno, a ver, lo primero, quería recordar a la gente que vosotros sois directores de este documental, I Am Your Father, sobre la figura de David Prowse. También habléis un poco de la gente que actuaba sin que se le viera la cara y que muchos de nosotros que somos frikis sí los conocemos, digamos, la cara que había debajo y el actor que lo interpretaba, pero mucha gente pasó totalmente desapercibido y que Darth Vader era Darth Vader, un tío con máscara, y era un poco también reivindicar esas figuras de esa gente que ha hecho mucho por el mundo del cine, sobre todo, porque Darth Vader es Darth Vader, o sea, es el villano máximo y poca gente sabe quién estaba debajo. Entonces, este documental, la verdad es que abrió los ojos a mucha gente a reconocer quién estaba por detrás. La primera pregunta que quería hacer es, ¿cómo os pusisteis en contacto con David Prowse para este documental? Cuando a Tony y a mí se nos ocurrió la idea de hacer este proyecto, claro, la pieza fundamental era poder contactar con David Prowse. Yo, como fan, en el año 2004 o 2005, ahora no recuerdo, estuve en Sitges, o 2000, no sé qué año fue, 2004. 2004. Y en aquel momento coincidimos, pero no nos conocíamos, entonces... No nos conocíamos. Pues fíjate, yo en aquel momento estaba empezando el proyecto de lo que luego sería mi primera película, que era Amigos, y cuando estuve con David Prowse, pero vamos, para pedirle un autógrafo como fan, le expliqué que yo quería ser director de cine. En aquel momento yo no había hecho ninguna película y que me encantaría que saliera en mi primera película de cine, como homenaje, ¿no? Y me dio su contacto. Luego, cuando hice Amigos, contacté con él porque quería darle un pequeño papel, pero por tema de fechas, yo lo hice rodé esa película de 2010, creo, y a aquella época él estaba muy con el tema de las convenciones, entonces no pudo hacerlo. Y nada, nos intercambiamos 2-3 mails, nada más. Y luego pasaron los años ya y cuando estuve con Tony tuvimos la idea de la película. Yo le dije, joder, Tony, pues yo por algún lado tengo el mail suyo porque en su momento le envié un email para esto. Entonces le enviamos un email y nada, le explicamos en ese mail lo que queríamos hacer, lo que nos apetecía hacer, y a los 3 días nos llamó y nos dijo esa famosa frase que decimos mucho, soy Darth Vader y quiero hacer esa película. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, claro, Tony y yo en una nube, 2 chicos de Mallorca, frikis de Mallorca, y de pronto el mismísimo Darth Vader nos da vía libre para poder hacer un documental sobre él.
Y esos primeros encuentros, cuando tratáis de explicarles de lo que queréis ver en la película, digamos, el reivindicar su figura dentro del mundillo, ya digamos que no sé cuándo empezaríais con el rodaje, pero supongo que ya estaría un poco el mal rollo con Lucasfilm y esas cosas. ¿No se sintió como un poco cortado o algo así, como no me quiero meter en líos ni cosas así? Y bueno, la verdad es que incluso yo creo que la primera vez que contactamos con él ya físicamente, que Marcos y yo cogimos un avión y nos fuimos a Londres y nos plantamos en su casa, la verdad que fue una situación un poco surrealista, llegar a su barrio y de repente dos españoles entrando en su casa y explicándole, yo pensaba que nos echaría nada a los 5 minutos. Y la verdad que fue muy amable, nos escuchó atentamente y posiblemente ya en esa conversación nos remarcó, nos comentó que le gustaría tampoco no remover demasiada mierda con respecto a Lucasfilm, porque él temía un poco el tema de las convenciones, de que él yo creo que seguía aún con la idea de que le acabaran admitiendo en las convenciones oficiales, porque como sabéis tenía un poco, su presencia estaba vetada en las. Entonces él yo creo que aún tenía un poco esa ilusión de que algún día podría volver a la convención oficial, que es un poco el centro neurálgico de todo el universo Star Wars a nivel de convenciones. Y nos marcó un poco, no quiero hablar mal de Lucasfilm, lo que pasa que lo cierto es que luego cuando plantamos la cámara delante de él, Marcos hábilmente, que era el entrevistador, le consiguió sacar todo, tirar de la manta y al final tiró. Bueno, ya lo veis en el documental. Pero sí que estaba era un poco precavido al principio. Y lo que estás diciendo de que llegaran dos españoles, de repente hablar de él, que digamos que él sí a lo mejor es una figura, sobre todo por lo del Green Cross Man y tal en el Reino Unido y eso, llegaran dos españoles ahí como, hola, somos dos directores que queremos hacer un documental, ¿no? Fue también un poco como, a ver qué quieren estos, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es que nunca nadie lo había hecho. Te quiero decir, David Prowse no nos dijo que sí a Tony Bestard y a mí. O sea, David Prowse dijo que sí a las primeras personas que tocaron a su puerta y le pidieron hacer un documental sobre él. Yo creo que la suerte que tuvimos Tony y yo, sí, no sé si es suerte o es que fuimos no sé si los primeros, porque a mucha gente se le habría ocurrido hacer una película pero fuimos los primeros que tuvimos narices de llegar hasta casa de David Prowse. Todo lo contrario, es verdad que al principio Tony y yo íbamos con miedo el día que llegamos a su casa para hablar con él, pero él en el fondo estaba encantado. David había estado en la sombra muchísimo tiempo, es verdad que había tenido su cuota en las convenciones con todo el tema de los fans y tal, pero había estado mucho en la sombra y le gustaba y llenaba a lo mejor su parcelita de ego, llamémoslo así, que de pronto dos directores de cine, que teníamos cada uno en ese momento, Tony tenía una película, yo había hecho otra, pues que de pronto pues dos directores nobles, pues llegáramos y quisiéramos hacer una película sobre él. A él le gustó la idea y de hecho lo que decía Tony, luego cuando le entrevistamos, al principio fue muy cauto, pero luego cuando entrevistamos lo contaba todo, porque yo creo que él se sintió cómodo en todo el proceso, porque le gustaba la idea que se estuviera haciendo una película y que se le estuviera haciendo un homenaje. Yo creo que eso siempre le gustó. Y es verdad lo que dice Tony, siempre fue muy cauto con Lucasfilm. Él siempre pensó que a lo mejor quizá esta película lo que hacía era pues volver a construir esos puentes que se habían quemado entre George Lucas y David Prowse. Pero bueno, no fue más en plan que hacen estos tíos, fue en plan, joder, qué bien que de pronto alguien, Germán, si hubiera sido tú con otra persona o tú solo, lo hubiera hecho. O sea, yo creo que él necesitaba que alguien le hiciera ese tipo de propuesta de reconocimiento. Quería Igualmente, imagínate, yo pienso, yo que sé, por ejemplo, que dos rusos llegaran hace 10 años a la casa de Paul Naschy y le dijeran queremos hacer un documental sobre ti, ¿no? Es decir, es extraño al principio, pero si en España nadie le hubiera propuesto a Paul Naschy hacer un documental y le llegan dos chicos rusos para hacer un documental, pues bueno, pues si les cae bien, pues mira, al final, ¿por qué no? ¿Qué más da? Al final el mundo está muy globalizado
y fuimos nosotros los primeros. Luego además, digamos que, no sé, digamos, entre el mundillo, digamos, tuvo bastante aceptación en el documental. O sea, es como que también parece como que esperábamos ese documental. Ya no tanto el crowdfunding que hicisteis ya al final y tal, sino que luego la reacción, yo creo, fan, al menos dentro del mundillo aquí en España y tal, que es el que más manejo, yo creo que fue bastante bien aceptado y que, digamos, fuera de polémicas o no polémicas, yo creo que era una historia que queríamos oír, el qué había pasado realmente con David Prowse, con Lucasfilm o cosas así. Es como contar la otra parte, es decir, solo se veía que David Prowse ya no estaba en las convenciones oficiales y era como, ¿qué ha pasado? O sea, era un poco Sí. que lo queríamos saber. Nosotros confiábamos mucho en el fandom porque fíjate que nuestros productores, los que al final son los que sostienen una película, los que consiguen que una película se levante, nosotros somos un poco los idealistas, pero siempre tiene que haber ese músculo económico detrás nuestro, no eran nada fans y les costaba mucho entender por qué hacíamos un documental de David Prowse. Se fiaban de nosotros, pero cuando salía una noticia o encontrábamos algo, Marcos y yo lo celebramos, y nos reuníamos con los productores, tenemos una notición, se lo explicamos y nos quedaban así mirando como, vale, bien, ¿y qué, no? No, pero confiaron en nosotros y nosotros también siempre les decíamos, pero bueno, a lo mejor a vosotros esto nos apasiona, pero es que hay tantos fans en el mundo de Star Wars, posiblemente es la película que tiene más fans en el mundo, que esto sí que lo van a entender y van a conectar con el documental. Y es cierto que al final, gracias a los fans, el documental llegó donde ha llegado, ¿no? Y luego todo digamos, a dónde ha llegado, que es a lo que llevaba, porque fue, digamos, distribuido internacionalmente por Netflix y bueno, y luego la nominación a los Goya o a otros premios o yo qué sé, o sea, simplemente el hecho, o sea, yo siempre lo digo, el tener un Blu-ray de algo que has hecho tú y que no sé qué, a mí es como cuando saqué mi libro, que es como lo tengo en papel, o sea, alguien ha impreso en papel una portada a color y ha confiado o sea, que es como que mola, o sea, es algo que es guay, sobre todo si eres fan y escribes sobre, yo qué sé, mis libros de Star Wars, a mí me molan primero porque los he escrito yo y alguien ha querido publicarlos y segundo porque he escrito algo de Star Wars, que es algo que me apasiona. Luego será más bueno o menos bueno, pero alguien ha confiado en que eso puede salir adelante. Entonces, a mí la verdad es que yo siempre, desde que dijiste lo del crowdfunding y esas cosas, era como, oh, qué guay, alguien además español que va a hacer, que va a hacer un documental y no sé qué, que es como más cercano para nosotros. Es decir, lo normal es que esos documentales los hagan ingleses o los hagan americanos o algo así, que son los que les pilla, o sea, sobre todo británico, pues entonces sería más normal que lo hiciera alguien de allí. Pero es como la cercanía también nos gustó mucho a mucha gente. Y luego el tema que nos da es que muchos lo conocimos a David Prowse de nuestra generación, como decías Marcos, en Sitges, que le habíamos visto ahí como que fue el gran, junto a Jeremy Bullock y él estuvieron ahí, que eran los grandes invitados y tal, y fue como el primer contacto que tuvimos muchos fans en España con el convencionismo de Star Wars. Es decir, fue David Prowse la llave que nos metió a lo de pagar por autógrafos, ¿sabes? Que es el primer sitio donde decía, sí, nos va a cobrar 5.000 pelas por un autógrafo, que como era como raro entonces, era como súper raro. Pero bueno, era como, pues eso, te teníamos ahí como en... Muchos tenemos mucho cariño al Festival de Sitges ese, y muchos tenemos cariño al haber conocido a David Prowse en ese festival. Yo recuerdo, perdón, recuerdo perfectamente que fui con Jaime, un amigo mío, que también es muy, muy friki fan de Star Wars, y fuimos al Festival de Sitges a conocer a David Prowse, porque, vamos, para mí era una gozada, para nosotros. Y recuerdo que íbamos de Madrid, fuimos en tren, y en el tren de camino
íbamos haciendo una lista, inocentes de nosotros, íbamos haciendo una lista de para quién de nuestros amigos le íbamos a pedir un autógrafo. Pues para nuestra amiga Bea, para nuestra amiga Laura, nuestro amigo Tony, no sé qué tal. Y cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que había que pagar, no me acuerdo cuánta pasta, porque el autógrafo tachamos de toda la lista. Y dije, fue la primera vez que yo, es verdad que en España, o al menos yo entendí el concepto de pagar por autógrafo, y es verdad que mi primera reacción no fue buena. Me acuerdo en la habitación del hotel de Sitges diciendo, pero ¿cómo nos va a cobrar este tío por un autógrafo? Es verdad que a lo largo de los años lo he entendido muy bien y he entendido el porqué, ¿no? Tú haces negocio con mis firmas, yo también las voy a hacer, porque luego había mucha gente, mucho espabilado que luego revendía esas firmas y bueno, pues si tú eres parte del negocio, yo también voy a hacerlo con mis firmas. Y yo lo entendí muy bien, pero es verdad que al principio nos chocó bastante. Y recuerdo ese Sitges 2004 con mucho cariño y muy bien organizado. Recuerdo perfectamente aquel X-Wing que tenían ahí metido en el hall del hotel, la convención de David Prowse, incluso que se medio enfadó porque salió de un Darth Vader. No me acuerdo muy bien, pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño, fue muy especial. Y para mí personalmente creo que, por lo que tú dices, para todo el mundo, fue en España el primer paso al mundo entender lo que era una convención. Y a ver, y luego ya, digamos, cuando ya rodáis el documental, ya es un David Pro que ya habían pasado, pues eso, desde el 2004, pues 10 años después, pero ya sí se le notaba, digamos, como que había perdido mucha fuerza que tenía en Sitges, ya se le veía como, pues eso, no sé si la artritis o alguna enfermedad que tuviera así, que se le notaba como más enfermo, o sea, se le notaba como que no podía, ya no era el fortachón que ayudaba a los niños a cruzar la calle, y sino que era eso, cómo era ya, digamos, personalmente, aparte de lo que vimos en las entrevistas, cómo era personalmente David Prowse en el trato, ya, digamos, cuando ya estaba que ya no sé, ya se veía como pues eso, ya en el final casi, o sea, porque pasaron ya casi 7 años después del rodaje y tal, pero bueno, ya se le veía como otro aspecto físico. Lo cierto es que Marcos y yo creo que hicimos la entrevista en el momento oportuno. Posiblemente si hubiéramos hecho la entrevista un año más tarde, hubiera sido completamente diferente. Ya notábamos que David empezaba a tener problemas de memoria. Yo no sé si al final fue Alzheimer o fue demencia, al final lo que le ocurrió en los últimos años, pero se notaba que empezaba a tener muchas lagunas y posiblemente hubiera pasado, te digo, un año o unos meses más tarde y ya no conseguimos todas las declaraciones que nos dio. Él en el trato era un señor inglés muy amable, educado, serio, de verdad que no era un tipo que hiciese bromas, era un tipo bastante serio, que marcaba un poco las distancias, pero siempre era muy correcto, fue muy correcto con nosotros, nos dio todas las facilidades del mundo, incluido en un entorno a veces hostil, porque en su casa, eso aparece un poco en el documental, pues la mujer no veía con muy buenos ojos, bueno, todo lo relacionado con Star Wars y su marido, y más que nosotros fuéramos a su casa a entrevistarle. De hecho, cuando llegábamos, ella siempre se iba. La verdad que casi nunca coincidimos con él, pero te digo, él siempre fue muy, muy amable. Dentro de su seriedad, pues era un tipo bastante normal. Sí, yo recuerdo que muchas veces ese humor inglés serio, yo creo que a veces nos hacía bromas que Tony y yo no pillábamos, pero a veces las hacía también. Y recuerdo una en concreto muy, muy simpática que estábamos, él siempre nos atendía y nos entrevistaba, él tenía una especie de despacho y solíamos estar Tony y yo ahí y él tenía, pues, la tenía lleno de carpetas, con fotos, con autógrafos, con cosas de Darth Vader, cosas que le enviaban los fans, cosas que le regalaban en las convenciones, etcétera. Era como su mundo, su despacho. Y recuerdo que a veces él estaba sentado, se levantaba así y un día nos dice, acercadme después de haber tenido una conversación muy seria, dice, acercadme esa carpeta que hay ahí, le llevamos una carpeta y la abrió con toda la seriedad y pensamos que nos iba a enseñar algo o que quizá nos iba a regalar algún autógrafo y de pronto empieza a sacar firmas
de actrices de los 70 del mundo del destape de inglés, de Playboy, diciendo, mira, mi colección de firmas de Playmates de no sé dónde, que las he ido conociendo en las entrevistas. Y Anthony y yo, ¿sabes? Qué maravilla, qué tío, vaya crack. Y tenía esas cosas de pronto que estás ahí con Darth Vader, con el mismo Darth Vader, y lo tratabas como el mismísimo Darth Vader, pero luego él sabría un poquito con esas cositas y nos hacía sentir mejor, la verdad. Quedó claro que le gustaban mucho las mujeres. Eso sí. Descubrimos mucho. Cosas de su vida que digo, sí, era mujeriego el tipo, ¿eh? Sí. A lo mejor por eso la mujer se iba. Sí, eso pensábamos. Llegamos a esa conclusión también. Bien, pues con eso que dices de cosas que tenía David Prowse y tal, a mí, digamos, me quedó la espinita cuando os entregué el premio Orgullo Friki, que también quise hacer el premio homenaje a David Prowse. Creo que además te lo pasé a ti, Marcos, me parece. O... No, lo tengo yo. Sí, lo tenemos. No, me refiero, te lo mandé y me lo volviste a mandar porque te lo pedí yo, porque conseguí al final dárselo. Vale. Un amigo mío consiguió dárselo en una convención. Qué guay. Vamos. Yo creo que fue la última London Comic Con que estuvo. Y ya se retiró, o sea, fue justo la última antes de retirarse. Wow. O sea, que también coincidió como el point ahí. Qué bien. Qué bien. Pues lo debió poner en su despacho ese que te decimos, Tony y yo. Sí, pues eso, me hace mucha ilusión porque al final conseguí como entregárselo, aunque fuera a través de un amigo y tal, pero es como, bueno, al menos se lo he dado, ¿sabes? Como y tal, y la verdad es que pues eso, que me hace mucha ilusión que tuviera algo mío. O sea, es como, está algo mío en su casa. Claro. Que luego ahora han hecho como una subasta benéfica con cosas de David Prowse que ha salido el 4 de mayo y tal. Y había un montón de cosas. Había cosas de la Legión 501, de no sé qué. Y estuve mirando a ver si estaba el trofeo del Orgullo Friki y no estaba subastándose. No se ha subastado. Bueno, se lo queda a la familia. O sea, de momento está allí. Y nada, bueno, y siguiendo un poco con este tema del documental, la verdad es que uno de los momentos que me acuerdo perfectamente, porque di la paliza un montón a mi familia, y eso era que vieran la gala de los Goya, que estabais ahí nominados, porque me sentía un poquito productor yo también, entonces estaba yo ahí pendiente Lo eras. Claro, y era como, joder, está nominada mi película a mejor documental. Y bueno, fue luego una pena y tal que no os lo dieran y eso, pero la verdad es que fue como darle un toquecito así interesante a la gala, que normalmente la parte de los documentales y eso es como un poco la bajona, esa y los cortometrajes es como no saben qué hacer en las galas normalmente de los Goya, pero oye, ahí hubo mucha gente muy pendiente, tengo constancia de ello en mejor documental de ese año. Y la verdad es que está guay. ¿Cómo fue el...? Bueno, ya habéis estado en los Goya más veces por cortos y no sé si Pullman también estuvo, ¿no? No, fue cortos. Bueno, yo he estado dos veces más con cortos y Marcos otra con un corto también. Y bueno, la gala, todo eso muy bien. Y la verdad que molaba el hecho de colar el mundo Star Wars en el cine, dentro de la fiesta del cine español. Esto ya era todo no sé, era como casi un homenaje a todos los fans españoles el hecho de poder estar allí. Y bueno, siempre tienes ese sabor agridulce, ¿no? Porque pensábamos que yo creo que teníamos muchas posibilidades de ganar, nos quedamos ahí. Y fue todo, bueno, hay una historia por ahí que no creo que haga falta contar, pero bueno, hay historias ocultas detrás de la gala de los Goya y todo lo que sucedió esa noche y lo que sucedió semanas previas, pero bueno, no creo que es mejor. No sé si Marcos quiere contar algo, pero no sé si hay que... Bueno, no, pero si algún día algún director quiere hacer un documental sobre la cara oculta de
de aquellos Goya se puede hacer. Hay una historia. Hay una historia. No, pues Sí, mira, Bueno, sería un buen documental, Tony, porque la gente que no conoce cómo funcionan los Goya. lo he pensado muchas veces, pero nos marcaría. No digo nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. No. Tendría que hacerlo otro director. Nosotros no podemos hacer eso. Pero otro Hay director sí una, tendría. hay una historia turbia ahí detrás que no solo nos afectaba a nosotros, también afectó a algunos documentales más. Pero bueno, hay una historia ahí. Bueno, y de hecho cambió las reglas de los Goya. Sí, de hecho hubo una polémica posterior y provocó que cambiasen las normas de los Goya a causa de lo que ocurrió ese año. Yo recuerdo la mañana siguiente, porque los Goya entonces lo hacían en Madrid y lo hacíamos en un hotel, el Hotel Marriott de Madrid, y todos los nominados y académicos nos quedábamos a dormir allí. Y al día siguiente yo bajé por el ascensor y bajé con Resines, que era el presidente de la academia en aquel momento. Y bajábamos mi madre y yo. Y estaba Resines y nada, pues el típico silencio del ascensor. Y yo no conocía a Resines y Resines no me conocía a mí. Pero de pronto Resines me miró y me dijo: tú eres uno de los del documental de Darth Vader. Y digo, sí. Y me dice, joder, así como habla él, pues tendríais que haber ganado, ¿eh? Y estuvisteis cerca, ¿eh? Tendríais que haber ganado vosotros. Y lo de ahí que no puso cara tal, no sé qué. Y bueno, yo qué sé. Tampoco pasa nada. Tony, que tenía más experiencia en los Goya que yo y tenía entonces era mi primera experiencia de los Goya y yo ya con estar nominado ya era feliz y Tony, que ya tenía 2 experiencias previas, ya sabía cómo iba el rollo. Yo iba un poco de pardillo y todo me daba más igual. Pero sí es verdad que con la distancia sí me di cuenta, o nos hemos dado cuenta que ahí hubo una historia y bueno, algún día alguien la contará bien. bien, bien. Luego, más adelante, tengo, digamos, la anécdota con Tony, ¿no? Estuvimos en la Celebration Europe 2016 Sí, y sí, nos encontramos por los pasillos, de vez en cuando nos sí. encontrábamos ahí, ¿qué pasa? Cada vez que te trabajo en un español era como, español, y tal. Y claro, digamos, ha sido mi única Celebration donde he estado y en eso, y claro, es como, ¿y por qué no está aquí David Prowse? O sea, si es que tendría que estar, si es que si estaba, digamos, yo qué sé, pues eso, el Capitán Mida o el no sé qué, Darth Vader. O sea, estamos hablando de Darth Vader, es que seguimos con lo mismo. Es que cuando se hizo el 40 aniversario de Star Wars, el homenaje que se hizo en la Celebration de Estados Unidos y tal, el único que no salió fue Darth Vader. Es que estaban invitados todos, salió Harrison Ford, que no va nunca, salió, yo qué sé, todos. Y es que es como, qué pena, o sea, no sé, es como súper extraño que en el aniversario principal, además seguramente el único aniversario donde iban a poder estar todos, porque ya han ido cayendo, iban a ir cayendo todo, porque ya ha pasado, pues eso, más de 40 años desde el rodaje, y que no se le haya, digamos, abierto un poco aunque solo sea por aparentar, el traer a los actores principales de la película original. Es como un poquito que todavía no se baja nadie del carro en ningún momento. Es más, cuando se murió David Prowse hicieron una nota de prensa y tal, pero quedó como muy fría y como muy de, tenemos que poner una nota de prensa. ¿Creéis que en algún momento, bueno, ahora ya que digamos ya se ha muerto, esto se va a olvidar y nadie se va a acordar de ello, o van a seguir sin poner imágenes ni siquiera en los documentales casi? No lo sé. De hecho, nosotros en el documental nos fuimos a la Celebration de Essen, Alemania, precisamente a indagar por qué razón qué pensaban los fans. Y entrevistamos a muchos fans, incluso a miembros del reparto como Kenny Baker. También ahí entrevistamos a Peter Mayhew y luego por un tema legal no lo pudimos introducir en el documental, pero tenemos una entrevista de Peter Mayhew contándonos su versión. Todos adoraban a Prowse, todo se parecía que tenía que estar y era extraño. No lo sé, yo creo que Lucasfilm ahora es otro Lucasfilm que el de hace antes. Ahora es la época, esta fase de Disney, eso es otro Lucasfilm que el Lucasfilm de hace años. El de hace años, no sé si era por todo lo que explicamos en el documental, si era porque encontrarse un poco en la tesitura de, bueno, ellos un poco, su versión oficial era que es que Darth Vader son muchos. Está Prowse, está
James Earl Jones en la voz, está Sebastian Shaw cuando le quitan la máscara, incluso Bob Anderson, que es el especialista para las escenas de lucha complicadas, ¿no? Entonces, eso fue un poco la excusa que siempre manejaba Lucasfilm. Pero de hecho, el actor, yo que soy director y Marcos que es director, sabemos que el rodaje, el actor que tiene que aprenderse los diálogos, dar la réplica a todos los actores, es el actor protagonista, es el actor, es el al que hay que considerar, no al efecto de postproducción, que es una voz, ni al stuntman, que es el que hace las escenas de acción, y luego un actor que lo cogen de última hora para ponerle el rostro. Yo creo que esa persona es David Prowse y Darth Vader es David Prowse, y es lo que defendemos en el documental todo el rato. Y bueno, y era un poco, ese es un poco el origen del documental, al final indagar por qué razón Lucasfilm veta de esta manera a David Prowse. Y bueno. De hecho, el nombre del documental, I Am Your Father, es porque para nosotros David Prowse es el padre de Darth Vader. Es un poco, siempre lo hemos pensado así. Y es verdad que Lucasfilm hace una nota. Yo siempre, desde que salió la nota, digo que la nota llegó un día tarde, porque esa nota tendría que haberla sacado antes de que... Esa nota la tendría que haber leído Prowse en algún momento de su vida, porque era lo que le faltaba a Prowse, era el clavo que tenía clavado Prowse, que su Lucasfilm, la gran empresa, lo hubiera defenestrado y no hubiera hecho las paces con él. Y es verdad que en la nota, recuerdo, ahora no la recuerdo de memoria, pero recuerdo que dice algo como que fue nuestro Darth Vader, como reconociendo que sí, fue el actor que hizo nuestro Darth Vader, y ahí por fin lo reconoce, pero bueno, llegó un poco tarde, la verdad. Nos hubiera gustado tanto a Tony y a mí que Prowse hubiera podido leer esa nota. De hecho, nosotros teníamos, cuando hacíamos el documental, bueno, cuando estábamos escribiendo el guión, porque en este documental, aunque hay gente que hace documentales sin que haya un guión previo, y luego hay un tipo de documental como el que planteamos nosotros, y aparte, tanto Marcos como yo, que venimos de la ficción, escribimos el hipotético guión que nos gustaría tener, ¿no?, en la historia, y con una estructura muy clara. Y al final, la última escena era David Prowse junto a George Lucas y un apretón de manos. Ese era nuestro final. Y luchamos para conseguir ese final, pero fue imposible, completamente imposible. Hubiera estado bien, hubiera sido un final ya apoteósico. Sí, pero vamos, teníamos la negativa constante de Lucasfilm. Pero bueno, yo creo que al final demostró, precisamente esa negativa, o cercioró, mejor dicho, todo lo que ocurría alrededor de Prowse y esa animadversión hacia él. Posiblemente no sé, yo creo que debían ver mal el negocio que había tenido en los años posteriores gracias a la figura de Darth Vader, pero vamos a ver, no comparemos lo que ha podido ganar David Prowse con lo que ha ganado Lucasfilm, sí. Que es surrealista que eso les pueda molestar a Lucasfilm. Entonces, yo nunca terminé de entender por qué durante tantos años. O sea, puedo entender que ocurra algo, vale, al año siguiente le vetan, pero ¿por qué durante prácticamente toda su vida, desde el retorno del Jedi, le tienen vetado? No acabo de entender. Bueno, Marcos y yo teníamos una teoría. Sí. Una teoría peregrina acerca de lo mujeriego que era Prowse. Al final todo cuadra. Algo pasó en ese rodaje. Se acostó con quien no debía, Prowse. Bien. Y nada, bueno, yo digamos que como soy, digamos, mi punto en el coleccionismo es Darth Vader, digamos, todavía es como más el tema de que el documental fuera David Prowse y que pues es I Am Your Father y tal, y sigo diciendo que uno de los mejores recuerdos que tengo dentro del fandom es cuando fui a entrevistaros en el Hotel Princesa, Media Princesa, ahí cuando estabais en pleno rodaje del final, casi del último tramo de la película.
y os entrevisté a vosotros y luego me dijiste tú, Marcos, ¿qué conocer a David y tal? Le pude entrevistar y tal, y la verdad es que fue como, qué nerviosa. Porque sí, yo suelo ser así como lanzadillo y esas cosas, pero todavía hay cositas como que me dan ahí un poco la vergüenza. Menos mal que estabas tú ahí para hacer de traductor y tal, porque, hombre, sí, yo me puedo manejar y eso, pero en ese momento yo te digo yo que estaba con el sudorcillo por aquí de, ay, madre mía, que es Darth Vader, que estoy entrevistando a Darth Vader. A ver si me va a hacer así. Una Sí, pregunta. sí. A Tony y a mí nos pasaba también, ¿eh? Siempre cuando estábamos con él y hablando con él y tal, de pronto que Tony y yo nos miramos de reojo o sin mirarnos y pensamos, madre mía, estamos aquí con el mismísimo Darth Vader. O sea, eso no. Al Tony de 12 años y al Marcos de 12 años, que estaban en esa sala con David Prowse, no se le escapaba de la cabeza. O sea, estaban ahí presentes como diciendo, joder, es Darth Vader, ¿sabes? No es, o sea, es puto Darth Vader. Sí, yo como cinéfilo, sobre todo cinéfilo, en este documental pues gocé de momentos que siempre tendré en el recuerdo, como el propio David Prowse o también la entrevista que le hicimos a Robert Watts, que yo, aparte, claro, una cosa es lo que nos cuenta en cámara, pero luego fuera de cámara nos contaba un montón de anécdotas de los rodajes, del retorno del Jedi, de Indiana Jones, era el productor de Indiana Jones. Claro, yo recordaba, pues claro, yo crecí con esas pelis, es decir, yo crecí viendo Star Wars, viendo en el cine además, viendo En busca de la arca perdida, y tener a esos personajes delante contándote batallitas era algo, vamos, impresionante, la verdad. Joder. Una masterclass, ¿no? Yo conociendo lo fan que es Tony de Indiana Jones, porque es muy fan de Indiana Jones, tengo el recuerdo de Tony y Robert Watts en casa de Robert Watts, ahí en la campiña londinense, hablando sobre Indiana Jones la 4 y Robert Watts diciéndole, pero ¿cómo? ¿Qué película han hecho que la 4 de no sé qué? Y Tony totalmente de acuerdo y diciendo, pero si nosotros acabamos la película con los caballos, la 3, con los caballos yendo a la puesta del sol, fue el final perfecto, tal. Y yo digo, joder, Tony tiene que... Bueno, yo estaba flipando, pero Tony, con los fans que es de Indiana Jones, vamos. No, flipé, aparte, es que fue una cosa, yo esa entrevista, bueno, aparte de que fue un momento de inflexión en el documental brutal, porque llevábamos ya casi le habíamos dado por finiquitado el documental, ya teníamos una primera edición y de repente yo siempre estaba con la mosca detrás de la oreja de nos falta confirmar todo lo que nos dice Prowse, porque nadie de Lucasfilm quiere hablar, no teníamos esa declaración, y desde un punto de vista periodístico tienes que tener ambas partes, ¿no? Y de repente surge la entrevista a Watts, nos fuimos Marcos y yo, recorrimos media campiña inglesa, Marcos conduciendo por el autocarril, yo haciendo de mal copiloto, bueno, en fin. Pero llegamos a su casa, nos atendió y aparte de lo que contábamos de toda esa cinefilia, nos soltó las perlas de la entrevista. Y yo recuerdo estar detrás de Marcos, yo al lado de la cámara, casi llorando. Es decir, ya tenemos documental, por fin, ya tenemos el puñetero documental. Fue acojonante. Ese viaje yo lo recuerdo con mucho cariño porque además, como dice Tony, fue de lo último, y yo creo que fue lo último que hicimos. Y aquel viaje a la campiña yendo a encontrar a Robert Watts, que además ¿no? su casa no es fácil de encontrar. Llevábamos años intentando entrevistarle. Teníamos, no es que no tuviéramos negativas, es que no nos contestaban. Nos contestó en el último momento en plan de si queréis el martes que viene estaré en mi casa de la campiña inglesa. Y Tony y yo, que Tony para mí es uno de los mejores directores que conozco, pero es uno de los peores copilotos que conozco. Y claro, yo ya con lo mal que conduce un español por la derecha y encima Tony, cuidado, el bordillo, el no sé qué, el tal, en la campiña, el campo, tal, no sé qué, el barro. Era como su madre. Muy nervioso. Pero al final ahí en la montaña está la casa del señor este y que nos recibió diciendo, ¡hola, amigos españoles! No, fue maravilloso, maravilloso.
Y en el momento, sobre todo lo que dice Tony en la entrevista, no solo que confirme lo que nos contó David Prowse, sino es que reconozca que se equivocó. Él cuando dice, bueno, pues David Prowse, pues quizá nos equivocamos con él. Ese momento fue, vale, de alguna manera... Es como la frase, ¿no? Es como Sí, sí. El decir, este documental es esta frase. Casi. Sí, porque fíjate, no conseguimos a George Lucas, pero un año antes sí que conseguimos a Gary Kurtz, que había sido la mano derecha de Lucas. Y Gary Kurtz fue comedido. Sí que es verdad que hay un momento en la entrevista que Marcos le hizo subir los colores, pero fue una cosa cuando le pregunta sobre si David Prowse adivinó el final o no del Imperio Contraataca, etcétera. Pero fue muy comedido. Era un gentleman inglés muy comedido. Pero Robert Watts, es que tenías que haberlo visto. Iba tatuado, con los brazos tatuados. Estaba tatuado en un rodaje con una tribu indígena. Era un tío pasado ya de todo. Había superado un cáncer. Se la sudaba todo. Y fue maravilloso porque era justo lo que necesitábamos. Y lo decía, bueno, aparte de que hubiera George Lucas en el documental hubiera estado genial, algo más que vierais que os hubiera gustado meter y por temas de eso, de que lo teníais casi pero al final no se pudo o que no conseguisteis o algo así, sí, que hubierais querido meterlo, vamos. Yo hay dos cosas. Bueno, la entrevista a Peter Mayhew, que ya que la teníamos ahí, y Peter Mayhew también es un referente del hombre detrás de la máscara. Chewbacca es un personaje icónico. Y luego al final, y fue por un tema de derechos absurdo, es verdad que tuvimos las productoras asesoraron un montón legalmente. Llegamos a tener como 2 gabinetes de abogados porque tenían mucho miedo a que Lucasfilm pudiera, no sé, tener algún tipo de represalia con lo que estábamos haciendo. Y los abogados nos cortaron un montón las alas. Y entonces, en la secuencia final de créditos, nuestra idea era terminar con un montón de fotografías de esos actores que nadie conocía, pero que habían interpretado a grandes personajes de la historia del cine. Y teníamos como 20 o 25 fotografías maravillosas. Y nos obligaron a contactar con esas personas o con sus familiares. Y había algunas que eran imposibles, no había forma de contactar con ellas. Y al final solamente pudimos poner 10 fotografías de las 20 que teníamos. Marcos y yo flipando, pero a ver, que no se van a molestar, que les estamos haciendo un homenaje a esa gente. No, pero no sé qué, no nos podemos arriesgar. En fin, eso a mí me dejó muy mal sabor de boca porque era un final maravilloso, que lo es, pero se queda a medias. Y yo veo ese final y digo, hostia, ¿dónde está este? ¿Dónde está el otro? Joder, es que teníamos a un montón de actores y al final solamente pudimos meter a 10. Sí, completamente de acuerdo. Sí, creo que luego, aparte de lo que dice Tony y tal, creo que el documental es como es y con sus perfecciones e imperfecciones yo no cambiaría nada. Es verdad que sí nos hubiera gustado. Tuvimos a Peter Mayhew hasta el último momento, nos lo hicieron quitar, y también las fotos que dice Tony. En algún momento, Tony, recibimos un email de Alf o del manager de Alf o... Sí, ¿Qué pasó con Alf? No sé qué pasó, que al final no era quien era, no sé, pasó algo. No sé, o sea, pero bueno, no sé. A ver, y luego también nos tuvimos que cortar un poco, también por el tema legal, porque sí que encontramos algún personaje del mundo Star Wars que le metía mucha caña a Lucasfilm, mucha. De hecho, el diseñador ese de los trajes, el inglés, ¿te acuerdas? Sí, que sí, les metía una, vamos, era... porque aparte él había ganado un juicio a Lucasfilm años atrás, porque Lucasfilm le había prohibido vender los trajes de Stormtroopers, porque decían que era el diseño original y en Inglaterra los diseños de vestuario no tienen copyright, con lo cual él ganó el juicio y pudo seguir vendiendo trajes de Stormtrooper. Era uno de los diseñadores, además, del traje de Stormtrooper. Y este tío iba a por todas con Lucasfilm y nos hicieron quitar cosas. Los abogados dijeron, oye, es que este tío los está machacando de una manera. Vale, venga, va.
nos contenemos y quitamos. Y tuvimos que borrar cosas, que la gente no sabe la locura esta. Tuvimos que borrar, recuerdo la más surrealista, bueno, las dos más surrealistas. La entrevista al diseñador del casco, que vino, claro, que vino con el casco. Y ya dijo, pues, joder. Y entonces vieron la entrevista y dijeron, es que el casco no puede salir. Y digo, pero ¿cómo lo va a poder salir? Pero si es el que lo ha diseñado. No, 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 no. Y entonces tuvimos que quedarnos solamente con, o sea, Mark, que es un fantástico diseñador, bueno, un técnico de FX, nos borró toda la parte de la máscara del casco. Y otra entrevista antigua de David Prowse en el set de no sé qué, de las pelis, y se ve un maniquí con el traje de Stormtrooper, también nos hicieron borrar el maniquí. Fue una cosa, vamos, surrealista. Los abogados. O sea, nosotros, cada montaje que hacíamos, lo veían, lo revisaban un bufete de abogados y nos enviaban un email con unas listas y eran en plan de, joder, en serio. No, fue desesperante. Además de cosas que y luego, paralelamente, justo en la época que sale nuestro documental, sale otro que se llama Elstree 1979, creo que es. 7. Y con todo el tema de muñecos y de escenas de películas, claro, Tony y yo lo veíamos y decíamos, pero si estos han puesto lo que han querido y han hecho lo que han querido y no les está pasando nada, porque a nosotros nos están machacando por ahí. En fin, hay dos maneras de hacer documentales y a nosotros nos tocó la legal y la sí, legal igualmente en cada país los derechos varían. Es decir, las leyes sobre derechos de la propiedad intelectual, a lo mejor en España son de una forma, en Inglaterra son de otra. De hecho, ahora te voy a contar una primicia, Germán, que muy poca gente sabe, y es que nosotros en la película estuvo a punto de entrar el Terrat, la productora de Buenafuente. Le gustó mucho. Yo tuve un encuentro con Corbacho en Mallorca y le conté la historia y me dijo, esto es cojonudo, y si lo contó a Buenafuente dijo que era cojonudo. Y recuerdo, bueno, estar en una reunión en el Terrat con la plana mayor de la productora y que precisamente que querían entrar. Al final no entraron por miedo al tema legal, curiosamente, pero en esa reunión surgió el título. O sea, realmente el título de I'm Your Father es de, no diría de Buenafuente, pero sí de los productores de Buenafuente. Porque nosotros manejábamos descubriendo a David Prowse todo el tiempo y nos dijeron en esa reunión, oye, ¿habéis pensado en cambiar el título? Ellos saben mucho más de marketing que nosotros. Y nosotros, no, este es cojonudo. Y alguien dijo, alguien de sus creativos dijo, hemos pensado que I'm Your Father puede ser un buen título. Marcos y yo nos miramos diciendo, vaya mierda de título. ¿Cómo vamos a poner I Am Your Father? Que va, no puede ser tan evidente. Es un documental más profundo que habla sobre David Prowse. El nombre David Prowse tiene que salir en el documental. Y decía, no, pero es que David Prowse, nadie conoce a David Prowse. David Prowse no vende. I'm Your Father es una frase mítica. Y pasaban los días y poco a poco empezábamos a pensar, oye, pues no está mal el título, no está mal. Y al final nos quedamos con esa idea y bueno, ya conocéis el resto de la historia. Se estrenó como I'm Your Father. Bueno, y por ir ya un poco, digamos, acabando la charla y eso, ¿qué sensación os dejó David Prowse como persona? O sea, ya no como actor, sino en el trato y esas cosas, digamos, el pozo que os dejó David Prowse cuando ya ha pasado tiempo desde que estuviste con él y esas cosas. Bueno, a ver, luego Tony te dirá su experiencia, porque esta es una pregunta muy personal. Pero yo en mi caso, y me atrevería a decir que Tony también, o sea, hay momentos en la vida donde tú agradeces haber conocido a alguien o te da igual haber conocido a alguien. Y yo creo que tanto Tony como yo agradecemos haber conocido a la persona de David Prowse. Porque al final era un buen tipo. Era un buen tipo que tenía muchas cicatrices, que lo mejor que le había pasado en la vida y lo peor que le había pasado en la vida había sido ser Darth Vader. Y de alguna manera
como lo puede hacer un tipo inglés serio, alto, de casi 2 metros, se abrió a estos dos españolitos y se abrió a su manera. Se abrió a su manera, que es una manera muy fría, pero se abrió. Y entonces, no sé si nos consideramos amigos de Darth Vader, yo creo que no, de David Prowse, perdón, pero sí en un momento de nuestras vidas fuimos muy cercanos a él. Y yo vi una muy buena persona, que desconfiada en algunos momentos, pero muy confiada en otros, y que yo de verdad agradezco mucho. Es una de las cosas que me llevo de esta vida, es haber conocido a David Prowse. La verdad es que fue un buen tipo, y era un buen tipo, y era un tipo agradecido, educado. Eh, Nunca tuvo una mala palabra hacia nosotros, nunca nos hizo preguntas sobre el proyecto, pero nunca dudó. Siempre le llamábamos y le decíamos: David, tenemos una idea, ¿por qué no te llevamos en coche y vamos a ver a tu hermano tal? Venga, vale, sí. ¿Por qué no te vienes a San Sebastián, que te llevamos ahí firmas? Venga, vale. ¿Por qué no vamos a...? Te decía que sí a todo. Oye, vamos a ir, te vamos a acompañar a Orlando y vamos a estar contigo todo el rato. Perfecto, ningún problema. Y eso, Tony y yo, que tenemos experiencias ya no solo en documentales, sino trabajar con gente que es conocida, pues a veces te ponen sus limitaciones y pueden ser un poquito más pejilleros, pero David nunca... Y eso para mí es la grandeza, ¿no? Eres el villano más famoso de la historia del cine, pero a la vez, o sea, eres una leyenda del cine, pero a la vez eres un señor normal que nos va a ayudar a tanto a Tony y a mí, no tenía por qué, a completar este proyecto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice Marcos. Yo creo que la naturalidad de David era su principal característica. No era alguien que lo tuviese, que estuviera subido, o sea, que lo hubiera subido el éxito a la cabeza. Yo creo que tenía claro cuáles eran sus limitaciones, y tampoco como ser humano era alguien muy cercano. Evidentemente él sabía, tampoco es tonto, sabía que tenía que aprovecharse de la situación de haber sido Darth Vader. Era consciente que no era un actor que pudiese a lo mejor dedicarse al cine como actor, pero joder, él había estado ahí, había tenido que, como he dicho antes, aprenderse todos esos diálogos, estar en todas las jornadas de promoción de la época de la película, porque así lo atestiguan muchas fotografías que hay de los estrenos de la Guerra de las Galaxias, donde él aparece junto a todos los actores. Era igual de conocido que Mark Hamill en ese momento, ¿vale? Igual que Carrie Fisher, incluso diría que Harrison Ford. O sea, era uno más del equipo, y evidentemente él, yo creo que asumió su papel de ser el malo de la función sin rostro, el malo sin rostro de la función, pero luego se aprovechó, evidentemente, como toda la gente relacionada con el mundo Star Wars, que se ha aprovechado de ese éxito. No hace falta más que ir a las convenciones y ver todo lo que ocurre y todo el negocio, el merchandising que se mueve alrededor de este universo. Y él no tenía por qué ser menos. Pero en el trato directo era alguien muy cercano y un tipo afable, y a mí me pareció, a ver, yo lo conocí, o sea, lo conocimos con 80 años. No sé cómo era el David Prowse de 60 o el David Prowse de 40. El de 80 años era alguien normal, no sé, que vivía en su barrio tranquilo del sur de Londres con su familia. A la hora del té se tomaría su té, le gustaban mucho los deportes, miraba la tele mucho. O sea, realmente era un tipo bastante cordial y normal, sobre todo normal. Muy bien, pues eso, sirva como homenaje a David Prowse, repito, ganador del premio 25 de mayo Orgullo Friki. Y nada, y antes de acabar, en Píldoras, he querido hacer como una especie, pues como el Frikimad normalmente, que damos regalitos, damos sorteos y hacemos cosas. Y en estas píldoras, en estos vídeos, he decidido hacerlo de una manera muy especial, que es que en cada uno de los vídeos va a haber una palabra clave que va a poner el primero que ponga la palabra clave en los comentarios de este vídeo,
se va a llevar un regalito que yo os diré cuál es, porque todavía no lo tengo ni decidido, pero lo diré en Instagram y esas cosas que paso, estoy todo el día poniendo cosas. Decidme una palabra clave, alguno de los dos. Venga, Tony, di alguna palabra clave. Algo de Star Wars, en algún objeto o personaje de las pelis. ¿Relacionado con David Prowse o...? Por ejemplo. Bueno. Flota. Imperial. No, espera, vamos a buscar otra. Espera. Déjame pensar. Esto mola porque os pillo desprevenidos. Ya. Condensador de flujo y me voy a otra película, otra saga. Algo del halcón milenario. ¿A ti te gusta mucho el halcón milenario, Tony? O velocidad de la luz, o halcón. Halcón, puede ser una buena palabra, claro. Es una palabra normal, ¿eh? No es para que la gente esté atento justo hasta el momento. Sí, halcón. Halcón, pues venga, halcón. El primero que escriba halcón tiene premio. O sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer y suscribiros al canal y así somos más. Pues nada, chicos, encantado de poder vernos, aunque sea digitalmente, las caras. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias por siempre que os digo cualquier cosa, estar ahí. Ahí estáis siempre. Muchas gracias. A tus órdenes. Muchas gracias por el documental. Nunca estaremos suficientemente agradecidos. Sobre todo yo, que gracias a vosotros conocí a David Prowse. Y nada, pues encantado, como siempre, de hablar con vosotros. Muy bien, muchas gracias. A ti, un fuerte abrazo y un saludo a todos tus seguidores. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao.